bienvenidos una vez más a La Taberna Romana, un espacio dedicado a explorar la fascinante civilización romana. Mi nombre es Danae Ramos y como en cada episodio me encuentro acompañada de mi gran amiga y colega, Samia Molina. Bienvenidos amantes de la historia. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo vivían los romanos? Si tu respuesta es sí, este es tu podcast. Claro que sí, Sami. El día de hoy nos sumergiremos en lo que fue la cultura romana. Vamos a explorar temas como la gestión de su identidad cultural, sus creencias religiosas y su vida familiar. Además también de cómo surgió su literatura, la educación que recibían sus ciudadanos, el arte y, por qué no, los diferentes tipos de viviendas que habitaban. Acompáñenos en esta aventura a través del tiempo. Desde sus orígenes, la cultura romana estuvo constante contacto con todas civilizaciones, especialmente la griega. Este intercambio, que comenzó con influencias de los etruscos, se intensificó con la expansión romana a través del siglo IV antes de nuestra era. Esto dio como resultado una rica integración cultural, pero una vez Roma se consolidó como potencia mediterránea, adoptó numerosos elementos helenísticos. Fue una urbe que supo integrar lo extranjero sin perder su identidad. Por supuesto que sí. El día de hoy tenemos a dos invitadas con nosotras, las historiadoras Carolina Zapata y Camila Herrera, que nos van a ayudar a explicar mejor cómo fue la cultura romana. ¿Qué tal, queridos oyentes? Muchas gracias por su invitación, Dana, Sami. Mi nombre es Carolina Zapata y es un placer y un honor estar el día de hoy con ustedes, aventurándonos un poco más en lo que es la cultura romana. Hola con todos, ¿cómo están? Aquí con Caro, Sami y Dana. Mi nombre es Camila. De igual manera vamos a intentar explicarles un poco más lo que fue la cultura romana y toda la información que podemos resaltar sobre ellos y la importancia que nos legaron. Gestión de la identidad cultural romana. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir que se empieza a materializar los elementos propios de la cultura romana? Claro, mi querida Anita. Pues yo creo que es a fines del siglo VII antes de nuestra era. El paisaje romano empieza a cambiar gracias a la influencia etrusca. Las pequeñas aldeas se transformaron en algo más, como por ejemplo en ciudades. Pero la imagen que tenemos de la Roma, o sea, la gran urbe, se consolida con su expansión por el Mediterráneo. Ahí es cuando realmente nace la Roma. Muy interesante. Si tuvieran que destacar una cosa que marcó la evolución de la cultura romana desde sus inicios, ¿cuál sería esta? Pues bien, una de las claves fue el continuo intercambio con la cultura griega. La transformación, como sabemos, no fue algo que pasó de repente y de una vez por todas, sino que fue un proceso gradual. Principalmente, este intercambio se dio a través del comercio, porque como sabemos, a través del comercio se intercambia cultura, hay distinta interacción de lenguas, y gracias a esto fue que el mundo griego se puso en contacto directo con la Roma. La religión romana. Bueno, entonces, chicas, ambientándonos más en lo que fue lo de la cultura romana, ¿cómo se podría decir que fue la religión romana? ¿Cómo eran ellos? ¿Creían, no creían? ¿Tenían su Dios o no? ¿Cómo era su vida en cuanto a la religión? Claro, pues la religión romana estaba presente en todos los aspectos de su vida. Pues un romano no podía salir a hacer cualquier actividad sin encomendarse a un dios, como por ejemplo Marte. Marte era el dios de la guerra. Entonces los romanos, antes de salir a hacer sus actividades a las guerras, ellos se encomendaban a ese dios. Lo mismo pasaba cuando sembraban o cuando cosechaban. Siempre tenían la presencia de un dios. Siempre se ponían en una divinidad, siempre creían en algo. Eso me parece muy interesante, ¿verdad, Sami? Sí, teniendo en cuenta que la religión estaba presente en todos los aspectos de su vida, ¿cuál era el papel del Estado en esta vida religiosa de la civilización romana? Ya, pues al la religión ser algo tan importante, el papel del Estado era principal, es decir, la religión era directamente asunto del Estado. Los romanos creían que los dioses intervenían en los asuntos humanos, así que para mantener una buena relación con ellos era crucial
de rendirles culto para tener prosperidad y seguridad en Roma. Se organizaban así muchísimas actividades religiosas. Tenemos desde sacrificios de animales en los templos hasta grandes festivales, juegos y espectáculos. Todo estaba destinado a eso, a honrar a sus dioses. Ok, y teniendo en cuenta que lo que querían era honrar a sus dioses, ellos tenían que haberse enfocado en uno, tenían que haber tenido un dios más importante, ¿o no? Claro, ellos lo hacían llamar el dios de los cielos. Ese era Júpiter. Pues Júpiter fue una figura muy importante. Él siempre con su rayo en la mano que controlaba las variaciones del tiempo. Era el protector de Roma, el garante del orden y de la justicia, y se lo consideraba el padre de todos los dioses y del hombre. Podemos relacionarlo con Zeus. Si bien sabemos, Zeus es el dios de los griegos, entonces Júpiter en este caso vendría siendo el dios de Roma. Entonces ahí podríamos decir que Zeus vendría a ser su dios supremo. Zeus sería el dios de los dioses. Júpiter. Ajá. Zeus era como la figura de donde se basaron los romanos al intercambiar culturalmente. Tomaron de base al dios Zeus de los griegos para basarse en Júpiter. Júpiter vendría siendo el Zeus. La familia. Pasando al tema familiar, ¿cómo se organizaba la familia romana? ¿Quién ejercía esta mayor autoridad? La mayor autoridad, basándose en que ellos tenían un sistema patriarcal, era el pater familias, sin duda alguna. Él era el hombre de mayor edad en la familia, es decir, generalmente era el padre. Tenía casi el poder absoluto sobre todos los demás miembros, su esposa, sus hijos, sus esclavos e incluso sus hijos adultos ya casados y sus familias. Es decir, era una autoridad total, el pater familias. Ok, y teniendo en cuenta que el pater familias era el encargado y manejaba todo, incluso sus hijos casados, ¿qué les motivaba a casarse? ¿Cómo es que llegaban al punto de tener un hogar establecido? ¿Y por qué se casaban? ¿Se casaban por amor? ¿Se casaban por no estar solos? ¿Por qué se casaban? Claro, el tema del matrimonio era un tema muy relevante en la época, ya que ellos no se casaban por amor, simplemente se casaban para tener una legitimidad o seguir un legado. Más que todo eran obligados, como ya explicó mi colega, por el pater familia. Él les obligaba a casarse. Ellos jamás pudieron tener una relación sentimental con amor en sí. Y en este tema del matrimonio, ¿cuál era la posición de la mujer casada en la sociedad romana? Pues bien, así como mencionó Caro, es importante tener en cuenta que el matrimonio era principalmente por razones sociales, o sea, por seguir la norma. Entonces, al ser tan importante las razones sociales, el matrimonio marcaba un antes y un después en la vida de la mujer romana. Cuando ellas se casaban, adquirían un nuevo estatus social, que dependía totalmente de su marido. Disfrutaban de un mayor reconocimiento social y un privilegio dentro del hogar, pero siempre era bajo la autoridad del pater familias. Es increíble, Sammy, cómo toda esta parte de la familia se rige bajo el pater familias. Imagínate que incluso la mujer que ya está casada tiene que estar bajo, podemos decir, la orden de este señor. Sí, pero lo importante de esto es que incluso dentro del Imperio Romano, la mujer al casarse sí tenía más privilegios que en otras culturas, es decir, sí era bajo el pater familias, sí era todo muy patriarcal, pero la mujer romana tenía más privilegios que otras mujeres de otras culturas. Y respecto a la vida familiar, ¿los hijos eran fundamentales para esta sociedad? Verán, en el cuestión de los hijos, de los infantes, pues la tasa de mortalidad era súper alta. O sea, como los hijos eran vistos como una forma de continuar la familia, de continuar el nombre, eran muy importantes, pero en la realidad las familias romanas cuando tenían un bebé morían antes de cumplir el primer año.
Normalmente eran por causas diversas de disentería, diarrea, cólera, fiebre. Como sabemos, todavía no estaba tan avanzada la medicina, entonces los partos eran religiosos, había gran exposición con los recién nacidos e incluso las mismas razones de guerra que ocurrían en el imperio. El nacimiento de la literatura romana. Hemos llegado a una parte que para mí es mi favorita, el cómo se dio surgió este tema de la literatura y la escritura en esta hermosa civilización romana. Este tema resulta muy importante, ya que tal vez para los oyentes también es una de sus partes favoritas. La escritura de esta civilización nos permite conocer el legado con documentos físicos, ya que al principio la tradición era oral, se representaba en fiestas, con canciones, incluso hasta en funerales, pero la escritura que venía del alfabeto griego, que fue adaptada por los etruscos, se fue extendiendo poco a poco, sobre todo a mediados del siglo III, antes de nuestra era, coincidiendo con la expansión de Roma hacia el sur de Italia y el contacto con las ciudades de la Magna Grecia. Fue la conquista de la Magna Grecia la que realmente impulsó la literatura escrita. Ya con el impulso de esta literatura escrita, ¿qué tipo de obras literarias se fueron escribiendo primero en Roma? Pues los primeros autores romanos se inspiraron sobre todo en la literatura griega. Ellos tomaron esta, la tradujeron y la adaptaron para obras de teatro, tanto en tragedias como en comedias, y utilizaron también temas de la mitología griega. A partir de eso también comenzaron a incorporar sus propias historias, sus propios personajes, lo que desarrolló la identidad de Roma y su propia historia. Entonces, teniendo en cuenta que tomaron un cachito de la literatura griega, que esta a su vez tomó un cachito de la literatura etrusca, ¿cuáles vendrían a ser sus autores más importantes, pero en esa época, dentro de esa época? Pues algunos de los autores más importantes de esta primera época son Livio Andrónico, quien tradujo la tan conocida obra de la Odisea. Más adelante la comedia se hizo muy popular en Roma, con autores como Plauto, que escribía obras sobre la vida cotidiana, pero con mucho humor, y Terencio, que tenía un estilo un poco más refinado. La educación del ciudadano romano. Continuando con la literatura y escritura, hablemos ahora de la educación. ¿Cómo comenzaba la educación de un niño romano y quiénes eran sus primeros maestros? Pues bien, la educación en la antigua Roma empezaba desde casa. La madre era la figura principal. Ella se encargaba de transmitir los valores principales, los valores morales, las primeras enseñanzas. Los niños aprendían lo básico, a leer, escribir, contar y a veces incluso les enseñaban música. Estas eran las bases que llegaban a la escuela y de ahí las nutrían y completaban. Entonces, teniendo en cuenta que ellos ya tenían base de su educación en casa por muchos motivos, ¿cómo se vendría entonces a dar lo que es la educación, pero en la escuela? ¿Qué pensaban ellos sobre la disciplina? Pues cuando los niños crecían un poco, pasaban a la escuela. Ahí se encontraban con la gramática y la aritmética. Ellos lo profundizaban mediante de lo que ya venían aprendiendo en casa. Algo interesante de esto es que no les gustaba mucho el castigo físico. Ellos creían que generar miedo en los niños no era una buena forma de enseñanza y que solo creaban rechazo hacia el maestro. Wow, ¿qué te parece a ti, Sammy, esto de que el castigo físico les creaba un rechazo hacia el maestro? Esto creaba miedo a los niños, entonces ellos como que rechazaban totalmente este tipo de educación y no podían aprender de esa manera. ¿Qué pasaba entonces cuando un joven romano se convertía ya en adulto? Bueno, luego de que pasaban estas etapas de la educación en casa, las escuelas y todo, se convertían en el adulto a la edad de los 17 años. O sea, a los 17 años
alcanzaban su madurez y tenían que recibir la toga viril. Esta toga viril era una toga especial que simbolizaba su paso a la vida adulta. Era presentado en un foro en el centro de la vía pública romana y ahí se completaba su educación. Antes de empezar el servicio militar, ellos antes de esto dedicaban un año a aprender sobre la vida de la ciudad e entender también los problemas de la comunidad. Era una especie de preparación para la vida y para el servicio al Estado. Es increíble, ellos pasaban a ser adultos a los 17 años, imagínense, una edad en la que ahora siguen siendo adolescentes, o sea, los sigue tratando como niños. Una edad a la cual todavía no tenían la madurez suficiente, pero era parte de su cultura obligarlos y dirigirlos a esto. Igual como sabemos en esa época, la mortalidad era alta, es decir, no vivían muchísimos años, entonces a los 17 ya era su edad adulta, porque morían jóvenes en realidad. Las artes. Continuemos ahora con otra parte de la cultura, las artes. ¿Cuál fue la mayor influencia que ellos tuvieron para realizar su arte? El arte romana desde muy temprano tuvo su influencia etrusca, pues era común ver artistas y artesanos etruscos ejerciendo su labor en esta. Ya con la influencia etrusca, ¿qué pasó con la expansión por la península itálica? Bueno, cuando se extendió Roma por la península itálica, el arte romano cambió. Comenzó un desarrollo, ya no era solo influenciado por los etruscos, sino que además quedó influido plenamente por el arte griego. Estas eran las mayores influencias que hemos escuchado hasta ahora, los etruscos y los griegos. Pero en obras públicas, los romanos ya pusieron su toque propio, con fortificaciones humanas, fortificaciones urbanas, puentes de piedra y también con arcos, etcétera. ¿Y qué esquemas tomaron las ciudades helenísticas que embellecieron a Roma? ¿Cómo es que ellos tocaron esta parte para poder también inspirarse y embellecer a su Roma? Pues fue a imagen y semejanza de otras ciudades de Italia. Ellos se guiaban en eso. Embellecieron su Roma con foros, con pórticos, el taburarium, circos y teatros. Taburarium. ¿Qué es eso? ¿Qué viene a ser esa palabra? Pues el tabularium vendría a ser los archivos del Estado, donde ellos ponían toda su información, donde ellos, como ya lo vuelvo a repetir, archivaban todo. Muy interesante. Las viviendas. En el tema de las viviendas, ¿cómo eran las primeras casas de los romanos? ¿Dónde vivía la gente en los inicios de Roma? Pues verás, Ami, como inicio de cualquier imperio o cualquier ciudad, las primeras viviendas eran sencillas, eran unas cabañas llamadas tuguria. Eran estas pequeñas, de planta circular y con un techo hecho de cañas y de paja. Eran, como les digo, construcciones humildes, pero ahí empezó todo, ahí nació Roma. Teniendo en cuenta que así eran las construcciones humildes, ¿cómo vivían los ricos en la antigua Roma? ¿Se podría llegar a diferenciar este tipo de clase social? Al principio no, al principio las casas eran muy sencillas, como lo dijo Cami, para todos eran iguales las casas, pero a mediados del siglo III, antes de nuestra era, empezaron a transformarse. Los ricos empezaron a construir casas mucho más grandes y elaboradas, con pórticos, con ventanas, patios ajardinados, estancias para diferentes usos. Era una forma de mostrar su riqueza y su estatus. O sea que sus casas mostraban la forma, la clase en los que ellos vivían, por así decirlo. Claro, como sabemos en todos los imperios, en todas las organizaciones, los ricos ostentan más. Entonces, la gente que era plebeyos, la gente
de pocos recursos tenían viviendas sencillas. En cambio, la gente con dinero ya ampliaron más como sus viviendas, ampliaron más los detalles, ampliaron más y embellecieron más todas sus viviendas. Sí, como dijo Cami, ellos, los ricos, querían mostrar su estatus, mostrar su nivel de tanto económico como social en sí. Con eso culminaríamos. Agradecemos a nuestras invitadas y a ustedes, nuestros fieles oyentes. Hemos recorrido hoy un largo camino por la antigua Roma, desde sus humildes inicios como fueron sus viviendas hasta su gran expansión por todo el Mediterráneo. Vemos cómo la influencia griega moldeó su cultura, cómo se organizaba la familia romana y cuál fue la importancia que tenía la religión en su vida cotidiana. Antes de despedirnos, como ya es costumbre, un datito curioso. ¿Sabías que? Los famosos grafitis se originaron en nuestra querida Roma. Estos surgieron como textos oficiales del Estado. Como se conoce, estas son pinturas callejeras. Al igual que ahora, antes también se los hacía de esta forma. Y nacieron también como una forma de protesta. Antes de terminar con el capítulo de hoy, vamos a despedirnos de nuestras hermosas invitadas. Muchas gracias, Sami y Dana, por la invitación. Junto con mi colega Carolina esperamos haber informado sobre lo que fue la cultura romana y también, ¿por qué no?, instaurar una espinita para que sigan sus oyentes investigando, entendiendo y aprendiendo sobre la cultura y las tradiciones del maravilloso mundo antiguo. Fue un placer y un honor estar el día de hoy con ustedes, como dijo mi colega, dándoles un poco más de la cultura romana. Esperamos que nos inviten para un próximo episodio. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como nosotras. Por supuesto que sí. No se olviden de que el siguiente capítulo vamos a hablar sobre los emperadores romanos. Bye.